Buenas noches, docente Grecia Geraldine Martel Carranza. En esta oportunidad vamos a presentar el análisis caso uno de la corrupción Pedro Castillo. Los integrantes del grupo es Miriam Guamán, Margarita López, quien le haga Elenina Latines. Vamos a hacer una pequeña introducción con respecto a la corrupción, que es un fenómeno omnipresente en la historia humana, mina la confianza en las instituciones y socava el tejido social. A lo largo del tiempo ha adoptado diversas formas y ha permeado todos los niveles de la sociedad y la política, a menudo asociada con el abuso de poder y la búsqueda de beneficios personales a expensa del bien común. La corrupción continúa siendo un desafío persistente en la actualidad, con graves consecuencias para el desarrollo económico, la justicia y la democracia. Pedro Castillo, un maestro de primaria de la ciudad de Cajamarca, inició su carrera política en el 2002 sin éxito, pero ganó una notoriedad durante la huelga de maestros de 2017 en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Anunció su candidatura presidencial por el Partido Perú Libre en el 2020. A pesar de su falta de exposición mediática, ganó las elecciones presidenciales en junio de 2021, reflejando preferencia de los votantes en todo el país y llevándola al Congreso. Nos preguntamos, ¿quién es Pedro Castillo? Pedro Castillo Terrones nació en Cajamarca en el año 69, un maestro convertido en político. Su origen humilde y su carrera como educador lo convirtieron en un símbolo para comunidades rurales y sectores vulnerables. Durante su breve mandato presidencial, enfrentó desafíos como cambios frecuentes en su gabinete, acusaciones de corrupción que involucraban a su familia y a su más entorno. A pesar de negar las acusaciones, su gobierno enfrentó inestabilidad y críticas culminando con su destitución por el Congreso. Hablamos de una perspectiva histórica. La corrupción ha existido a lo largo de la historia, desde la antigüedad, antiguas civilizaciones hasta la actualidad. Figuras como Sócrates, Platón y Aristóteles reflexionaban sobre la moralidad. Sócrates despertó la conciencia ética y aceptó su condena de muerte. Platón resaltó la conciencia moral como un deber y advirtió sobre la miseria de la inmoralidad. Aristóteles elogió la justicia con la conciencia humana, mientras que en Roma la corrupción contribuyó a su declive. Durante la Edad Media, el cristianismo luchó contra la corrupción, pero el feudalismo la promovió. En la era moderna, la corrupción persiste en diversas formas, como la malversación de fondos, el nepotismo exacerbado, las desigualdades sociales. Se aborda a través de convenciones internacionales, pero su persistencia se debe a la priorización de la riqueza sobre los valores éticos. A continuación, paso a mi compañera Margarita. Gracias, compañero. Como punto 2 de la historia a la realidad, la corrupción en el Perú a través del tiempo. La corrupción en el Perú ha sido un problema persistente a lo largo de su historia, desde la época colonial hasta la actualidad. Durante la colonia, los funcionarios abusaban de su poder para enriquecerse y después de la independencia, la corrupción continuó afectando al país. En el siglo XX, la inestabilidad política y la crisis económica exacerbaban el problema. Incluso recientemente, con la sucesión de presidentes y destituciones parlamentarias, la corrupción ha seguido siendo un tema candente en la política peruana. Como punto 3, Pedro Castillo, los desafíos de su gobierno en el Perú. El gobierno de Pedro Castillo en el Perú enfrentó numerosos desafíos, desde la incertidumbre en torno a su elección hasta acusaciones de corrupción que afectaron su administración desde el principio. Su intento de establecer un gobierno de excepción desató un día de caos nacional y culminó con su destitución por el Congreso. Tras ser acusado de incapacidad moral para gobernar, Castillo enfrenta múltiples acusaciones de corrupción, incluido el presunto liderazgo de una organización criminal. Los eventos revelan la fragilidad institucional y política del país, exacerbada por una corrupción generalizada y una ineficacia gubernamental. Como punto 4, la corrupción, sus raíces y alcances en la realidad peruana. La corrupción en el Perú es un problema arraigado que socava la credibilidad de las instituciones públicas y obstaculiza el progreso nacional al desviar recursos económicos de programas sociales hacia campañas políticas y proyectos personales. Factores como la impunidad, las malas prácticas y la discrecionalidad de los funcionarios públicos contribuyen a este problema.
La falta de educación, conciencia social y compromiso con la sociedad también son motivadores de la corrupción. Estos problemas son ampliamente conocidos y evidentes para la ciudadanía, lo que subraya la necesidad de abordar eficazmente esta problemática a través de la colaboración entre la sociedad y el gobierno. Como punto 5 tenemos los tipos de corrupción, una clasificación variada. La corrupción se manifiesta en diversas formas, incluyendo la corrupción corporativa, administrativa, pública, política y privada. Estos tipos de corrupción implican el abuso de poder y conexiones para obtener beneficios personales o grupales, ya sea en el sector económico, público o político. Las repercusiones de la corrupción son devastadoras e incluyen pobreza, estancamiento del desarrollo y debilidad en la consolidación de regímenes democráticos. La falta de institucionalidad y control adecuado de ingresos y gastos agrava aún más el problema. A continuación le doy pase a mi compañera Miriam. Continuando con el punto 6, afrontando el desafío de la corrupción. Este sistema debe contar con una capacidad real de investigación de presuntos actos de corrupción, mecanismos para sancionar dichos actos de manera legal y respetuosa del debido proceso, fomentar la denuncia sin temor a represalias, garantizar el anonimato y la protección del denunciante, establecer centros especializados de quejas y denuncias que ofrezcan garantías, apoyo jurídico y policial, aprovechar los medios informáticos y digitales para facilitar el proceso. En el punto número 7 vemos el aborde de la corrupción en la institución estatal. La identificación de las fallas proporciona una guía para las correcciones necesarias. Las instituciones débiles son propensas a la corrupción. Fortalecerlas, su independencia del Ejecutivo y garantizar la continuidad estatales, la sensación del poder suele ser factor que contribuye a la corrupción. En el punto 8 vemos las conclusiones. La corrupción abarca actividades privadas y públicas, desvío y mal uso de fondos públicos, aceptación y ofrecimiento de sobornos, fraude electoral, tráfico de influencias y financiamiento ilegal de partidos políticos con el objetivo de obtener beneficios económicos. Corrupción es un problema que afecta a la confianza en las instituciones y la sociedad en general. La justicia se debe fortalecer con transparencia y la rendición de cuentas. En la ética es la importancia de la educación para que se formen virtudes para prevenir la corrupción. En el punto 9 tenemos propuestas de solución. Sócrates, bajo la obediencia de las leyes injustas y su impacto en la sociedad. Platón critica la democracia corrupta y la importancia de un buen gobernante. Aristóteles, justicia y moral en la ética, a Nicómaco y sus aplicaciones en el caso de corrupción. Hobbes, Locke y Rousseau, el Estado y su relación con la corrupción desde el contractualismo social. Kant en el poder moral y su importancia en la lucha contra la corrupción. En el punto 10, vamos a ver las recomendaciones. Cumplimiento de las leyes existentes y promoción de reformas legales. Participación ciudadana y activismo pacífico para impulsar cambios. Rendición de cuentas y aplicación imparcial de la ley. Fortalecimiento de la educación ética y la formación de virtudes. Involucramiento de la sociedad civil en la toma de decisiones políticas. No a la corrupción. Muchas gracias. Gracias. Gracias.